Shalom, Masejet Eruvin, la página Gimel Amud Aleph, estamos en la línea 16, donde dice Rav Nachman bar Yitzhak. Vimos en la Mishnah la machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda si el mavoy, el palo, la corá del mavoy puede estar más alto de 20 amot o no. Y vimos según Rav que Jajamim lo aprenden de la puerta, la entrada al Eijal, y de esa forma, de esa explicación, resulta que es una machloket entre las Braitot, y Rav dice que es una machloket Tanaim. Sigue la Gemara y dice, Rav Nachman bar Yitzhak amar, belo Rav, si no fuera por lo que Rav dijo, matniata ahadadei lo kashian. Las Braitot no sería difícil explicarlas de forma que no hay machloket. Y le explicaríamos de esta forma. Le rabonon korah taimemai mishum eikera. Explicaremos que la razón que según Jajamim, si la korah está más alta de 20 amot, es pasul, no es porque se aprende del Eijal, sino porque en el momento que el palo está tan alto, la gente ya no se da cuenta que hay un palo. Entonces todo lo que queríamos ganar, que la gente se dé cuenta que en el Mavoy se puede taltel y no en el Reshut Harabim, no vamos a tener ese beneficio, por lo tanto es que es pasul. Ahora, está escrito en la Braita que más de 20 está pasul como la puerta del Eijal. ¿Cómo explicaríamos eso? Simna be'alma. Eso es solamente una señal, que decir, la Braita te dio una señal para recordarte cuál fue la medida que dijimos, como el petach del Eijal, pero no es que lo aprendemos de allá, sino por el Eker. Entonces la otra Braita que vimos en ella, que si hay una maltra, que es un adorno, entonces aún puede ser más alto de 20 amot, es muy simple de explicarlo también según esa idea, que como hay un adorno, entonces la gente más mira para arriba y entonces se da cuenta que está en la Korah, aún si está más alto de 20 amot. Ahora, dice la Gemara, Rav Nachman bar Yitzhak anija y lo svira lei ad Rabba. Dice la Gemara, lo que dijo Rav Nachman bar Yitzhak es entendible si él no piensa como la opinión de Rabbe con respecto a Sukkah. En Masejet Sukkah hay una machloket, ¿por qué una Sukkah más alta de 20 amot es pasul? Entonces dice la Gemara, si Rav Nachman bar Yitzhak no opina como la opinión de Rabbe, es entendible lo que está diciendo, y explica la Gemara. Si él piensa como Rabbe con respecto a la Sukkah, de amar Rabbe ktiv leman yedu doroteichem que basukot oshavti. עד 20 אמה אדם יודע שדר בסוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יודע משום דלא שלטה בי עינה, על מגבי סוכה נמי בי קירה פליגי, יפלוגי בתרתי, למה לי? Dice la Gemara, Rabbe explica por qué una sukkah más alto de 20 amot es pasul, porque cuando la persona está en la sukkah, si el shach es tan alto, él no se da cuenta que él está en una sukkah. Por lo tanto, no se cumple lo que está escrito en la Torah, leman yedu doroteihem, para que los generaciones recuerden que el Kadosh Baruj Hu puso a Israel en una sukkah. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando explica Rabbi, cuando la sukkah está más alta de 20 amot, la persona no se da cuenta que está bajo la sukkah, quiere decir, no se da cuenta que hay un shach arriba. Es la misma razón que está explicando Rav Nachman bar Yitzhak con respecto al mavoy. Y si es así, si la machloket es exactamente la misma, entonces ¿por qué tenía que haber una machloket en la Mishnah? En las dos cosas, suficiente decir la machloket en un lugar, o en sukkah o en mavoy, y yo voy a saber que es la misma machloket con respecto a la otra cosa. Dice la Gemara, no, si hay necesidad de decirme que hay machloket en los dos casos. ¿Por qué? De Yashmeinan gabei sukkah, bea que ama Rabbi Yehuda que vende le shiva avida shalta bei eina. Si hubiera está escrito la machloket solamente con respecto a sukkah, hubiera dicho en la sukkah que la persona se sienta en ella, entonces opina Rabbi Yehuda que aún si está más alto de 20 amot, la persona se da cuenta que está en la sukkah y por eso dice que una sukkah más alta es kasher. Aval mavoy de leiluch avid e mamoy de la ule rabonon. Pero en el mavoy, que la gente camina en él, pensaría que en ese caso Rabbi Yehuda también pensaría como Rabbanán, que más de 20 amot es pasul. Por eso había que mencionarlo. Veía Shminan Bea, y si hubiera estado escrito solamente la machloket en el mavoy, Bea que Amri Rabonon. Hubiera pensado que en ese caso es que Rabonon dicen que más de 20 amot está pasul, porque como se camina, no se dan cuenta. Aval Beach, pero con respecto a Sukkah, e Mamoy le Rabbi Yehuda, tzricha. Por eso había que escribirlo en los dos lugares. Pregunta la Gemara, May Amaltra, lo que vimos en la Braita,
que si hay esa amaltra, entonces el mavoy puede estar más alto de 20 amot. Dice la Gemara, Rav Hama berei de Rabbe Baravua Amar Kinei. Dice que esos son como adornos, como dibujos de nidos. Y esos adornos hacen que la gente se dé cuenta de lo que está pasando también es en un lugar más alto. Ki ata Rav Dimi Amar Amre bemarava paskei de arza. Mientras que otra opinión dice que son ramas como palos largos del árbol Erez que se ponen encima de la puerta de la entrada y también eso es un adorno y por eso la gente se da cuenta. Dice la Gemara, man de amar paske de arza kol shekei kinei. El que dice que las palos de Erez sirven con más razón que si se dibujan kinei, que va a servir para que la gente se dé cuenta y esté mirando lo que está pasando ahí arriba. Man de amar kinei aval paske de arza lo, pero al revés, no. El que dice kinei quiere decir que paske de arza no ayuda suficiente. Pregunta la Gemara, Uman de amar paske de arza maitaime. ¿Cuál es la razón que el paske de arza sirven para que la gente se dé cuenta? Maitaime mishum de nafish mashchei. Podemos decir que es porque como son largos esos palos, entonces la gente se da cuenta que están ahí y pone atención. No puede ser. Ve azúcar de nafish mashchei ve que amre rabonon de lo. También en la suká el shach es muy largo y de todos modos en la suká estamos diciendo que si es más alta de 20 amot está pasul. Entonces vemos que el largo no hace que la gente ponga atención. El akevan de kahashiv itlei kala. Dice la Gemara, esos ramas de arza tienen mucha importancia. Entonces la gente habla de eso que están ahí. Entonces se dan cuenta y por eso es que ayuda que la gente se dé cuenta también de lo que está encima de 20 amot. Sigue la Gemara, trae un caso. Miktzat kora betoch 20 u miktzat kora lemala me-20. Miktzat schach betoch 20 u miktzat schach lemala me-20. ¿Qué pasa si la kora o el schach en una suká están una parte de él bajo los 20 amot y parte de él encima de 20 amot? Dice la Gemara, Magabe, bemavoy kasher, en el mavoy es kasher, besuká pasul, en la suká está pasul. Pregunta la Gemara, Maishna bemavoy de kasher, de amrinan klosh. ¿Cuál es la razón que tú estás diciendo que en el mavoy es kasher? Porque decimos klosh quiere decir nosotros vemos como si la parte que está encima de los 20 amot no existe. Entonces vemos que queda la parte que es kasher y que hace el mavoy kasher. Y la otra parte la vemos como si no existe. Si es así, suká nami leima klosh. También en la suká, en el shach de la suká también, digamos klosh, que lo veamos como si no existe. Y entonces es kasher. El shach queda bajo 20 amot. Dice la Gemara, y kalashta avia la hamata meruba mitzilata. Si tú dices esa idea de klosh, que es como si no estuviera, en el momento que no está, entonces el shach que queda bajo 20 amot, no es suficiente para que haya más sombra que sol en la suká, por lo tanto es pasul y esa es la diferencia. Pregunta la Gemara, a Hanami, también con respecto al mavoy y kalashta, ave la korán y telet beruach. En el momento que quitas la parte que está encima de 20 amot, la parte que queda abajo es muy pequeña y la vemos como si podría volarse con el viento. Y tenemos una halajá que la korá tiene que ser fuerte, que se pueda poner un ariaj encima de ello como un ladrillo. En el momento que quitas la parte de arriba, la ves como si no existe, entonces lo que queda se vuela con el viento y no tiene la fuerza para poner un ladrillo encima. Dice la Gemara, el al-kochach nasu keshipudin shel matechet. Entonces, ¿por qué de todos modos en el mavoy Rabbe dice que es kasher? Porque decimos klosh, entonces la parte de arriba no la vemos como si no existiera y la parte de abajo la vemos como si se volviera una corá de metal que es fuertísima, porque de verdad sí está la parte de arriba que la fortalece, solo que lo vemos como si no está, pero no es de verdad que no está, entonces la parte de abajo se ve como algo fuerte. Dice la Gemara, Hanami al kochach naaset silata meruba mehamata. También en el azúcar es lo mismo. Si el klosh, como el klosh no es de verdad, si no solo lo vemos así, entonces de hecho sí hay más sombra que sol, por lo tanto el shach es kasher y la parte de arriba con respecto a que está encima de 20 lo vemos como klosh. Entonces todavía no tenemos explicación por qué Rabbe dijo que en el mavoy es kasher y en la suká pasul.
אמר רוב מפרזקיה, סוכה דליחיד היא לא מדקר, מבוי דלרבים, מדקרי adadei. Dice la Gemara, el mavoy, la azúcar es hecha para una persona, que si una persona construyó su propia azúcar, entonces si permitimos que el shaj esté parte bajo 20 y parte encima de 20, puede ser que llegue a pasar que todo se suba encima de los 20 y él no se va a dar cuenta. Pero el mavoy, como es mucha gente, entonces, si llega a pasar que la Korah se sube, uno le va a recordar al otro, arreglarlo, entonces ahí podemos decir que es kasher y esa es la diferencia entre ellos dos. Ravina Amar, otra explicación, Sukkah de Oraita Achmiru Barabonon, Mavoy de Rabonon, lo Achmiru Bei Rabanan. Ravina dice, no, Sukkah como es de la Torah, entonces fueron más estrictos en ella y de esa forma es pasul, mientras que el Mavoy, que es solamente una alajá de Rabanan, es kasher. Sigue la Gemara, Rav Ada bar Matna, Matne leha shmaita de Rabbe Ipcha. Dice la Gemara que según Rav Ada bar Matne, decimos el dicho en nombre de Rabbe exactamente al revés y toda la sugya se cambia al revés. Dice la Gemara, Amar Rabbe, be mavoy pasul, al revés, en el mavoy es pasul, besuka kshera, y entonces pregunta la Gemara, según esta opinión, Maishna suka de kshera de amrinan klosh, be mavoy namilei maklosh. Contesta la Gemara, y kalashta avele akora anitelet beruach. Si en el mavoy haces kalashta, vemos el palo como si se volaría con el viento. Ahanami y kalashta avele hamata meruba mitzilata. El al kohach neese tzilata meruba mihamata, porque el klosh no es verdadero, entonces sí hay más sombra, solo que decimos klosh a la parte que está más alta. Ahanami al kohach naasu keshipudin shel matejet, y a eso viene la respuesta, y también aquí la respuesta es diferente. Amarov mi parzekaya, ¿por qué la suká es kasher y el mavoy es pasul? Al revés, suká de leyachidi rami anafshe umatkar. Como la suká es de una persona propia, entonces él se preocupa de sus cosas y se da cuenta si el shach se llega a subir. Mavoy del rabimi samche adade velo matkerei, mientras que el mavoy como pertenece a muchas personas juntas, entonces cada uno confía en el otro y nadie se va a dar cuenta si la Korah no está de forma kasher. De hambre inche, como dicen las personas, kidra de beishut velo hamima velo karira. La olla que es de dos personas, de dos socios, no está ni caliente ni fría porque cada uno confía en el otro. Y Ravina dice, Ravina Amar, no, la razón es diferente. Sukkah de Oraita lo bai chizuk, mavoy de Rabonon bai chizuk. Ravina dice, como la sukkah es de la Torah, la gente se cuida en ella mucho de todos modos. Entonces, podemos dejarlo que solamente parte esté bajo los 20 amot y la gente va a cumplir la mitzvah como es debido. El mavoy, como es solamente una alajá de Rabbanán, tenemos que ser más estrictos para que la gente de verdad lo cuide como es debido. Pregunta la Gemara, Mai Aveala. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la halajá? Rabbe bar Rav Ula amar ze veze pasul, los dos están psulín. Rove amar ze veze kasher. Rove dice, no, los dos son ksherin. ¿Y cuál es la razón? Halal sukatnan, halal mavoitnan. Dice Rove, lo que está escrito 20 amot, también en el mavoy, también en la suká, no se refiere al palo mismo y al shach, sino se refiere al halal, al aire que está bajo la Korah y bajo el shach. Ese aire no puede estar más alto de 20 amot, pero hasta 20 amot es kasher, que haya aire, y desde los 20 amot tiene que estar puesto el shach y la Korah, pero ellos mismos no tienen que estar adentro de los 20 amot. Entonces, aún si estuviera todo encima de 20, exactamente encima de 20, también sería kasher, con más razón si parte está bajo 20. Dice la Gemara, Marle Rav Pope le Rove, Tanya de Mesai. Hay una braita que dice, como tú explicaste, Mavoy shugavoa me-20 amah yoter mipitcho shel eichal yemaet veeichal gufo chalalo 20. Vimos que la seña, el simán que dio la braita para recordarnos los 20 amot es el eichal. Y en el eichal, la puerta, la entrada, tiene el espacio de 20 amot hasta la pared de arriba. Y entonces vemos, como dijo Robe, que el aire hasta donde empieza la Korah puede ser 20 amot. Pregunta a la Gemara, Eiteve Rav Shimi bar Rav Ashi le Rav Popei, Ketzad hu ose, meniach Korah misfat 20 ulemata. Dice la braita, ¿cómo se hace el mavoy? Se pone desde los 20 amot para abajo, se pone la Korah. Entonces vemos que la Korah tiene que estar adentro de los 20 amot. Le dice Rav Pope, Eima vele mala. No, la braita quiso decir
que desde los 20 amot para arriba se pone la Korah. Le pregunta, vale mata ktani, pero está escrito para abajo. Le dice, kamashman de le mata que le mala. Le dice, no. Primero está escrito que se pone la Korah misfatesin desde los 20 amot y para arriba. Después está escrito ulemata, lo que está escrito para abajo quiere decir que sepas que el abajo es igual como el arriba. Porque también con respecto a lo máximo bajito que se puede poner la Korah, también en la Korah no se puede poner más bajito de 10 tfajim. Entonces viene la Braita y te dice, así como la Korah es arriba, así es abajo. ¿A qué se refiere? Male mala jalala stream, aflemata jalala asara. Así como en la parte de arriba el aire hasta la Korah es 20 amot, así cuando dijimos que la Korah no puede estar más bajo de 10 tfajim, no es que pongas la Korah en 10 tfajim, sino el aire hasta la Korah tiene que ser mínimo de 10 tfajim, y así es kasher, y esa es la explicación de la Braita. Y hasta aquí Gimel Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.